también a todos los ponentes, a todas las organizaciones. Creo que este es un acto importante. Bueno, pues, a ver, valenciano-catalán, ¿cuál es la lengua madre? Pues si nos atenemos a la lengua literaria culta, es mucho más antiguo el valenciano y al siglo de oro de las letras valencianas, siglo XV, siglo XIV, siglo XVI. Vale. Lo que ocurre es que, bueno, desde entonces han pasado muchas cosas. Parece que también se relaciona esto mucho con los repobladores, pero los repobladores, con toda su casuística, también atienden un poco a un destino de esplendor, ¿no? Y el esplendor es el que marca, esplendor económico o literario. En todo caso, bueno, pues el siglo XX ha marcado la presencia del catalán y esto, bueno, pues viene ya quizá de finales del XIX con la guerra de Cuba. Había muchos catalanes que lucharon contra la corona y también había catalanes que perdieron sus propiedades. Y bueno, pues esto José Antonio Jiménez lo explicó ayer muy bien, desde finales del siglo XIX. En realidad ha habido muchas cosas. Primero la creación del Instituto de los Estudios Catalanes en 1907, en 1918 la campaña autonomista catalana, Estatutos de Autonomía, desde 1932 Cataluña tiene Parlamento, y luego, bueno, pues ha habido otros dos que han marcado, el del 79 y 2006. La Ley de Normalización Lingüística de 1983, que supuso un cambio tan grande en la educación, tenía imposición lingüística y también tenía requisito lingüístico. Y luego, 10 años después, pues ya, bueno, pues, desaparece la línea castellana. A ver, el catalán no solamente ha tenido una gran presencia, sino que ha habido un imperialismo, un gran imperialismo que pretende crear estos países catalanes. Entonces, aquí concretamente la Comunidad Valenciana, pues tenemos la fecha de 1993. Bueno, pues aquí en la presentación he marcado quién gobernaba. En todos los sitios que aparecen aquí gobernaba el PP. Aún así, el PP, como digo abajo, pues tuvo cierta beligerancia, es decir, había un poco de contradicción, ¿no?, con este partido. También los Ratpenat y la Real Academia de Cultura Valenciana. Pero bueno, en el momento en que la filología valenciana pierde su nombre y comienza a llamarse filología catalana, cuando los filólogos ya no son valencianos sino son catalanes, esto procede de un intento de convalidación, ¿no?, convalidación entre Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Pero había muchas cosas detrás. Luego se crea la Academia Valenciana de la Lengua, que no es Academia de la Lengua Valenciana, también hubo polémica con eso, que no tiene nada que ver, ¿no? Es todo lo contrario. La Valenciana de la Lengua ya es de la lengua, bueno, pues, catalana o valenciana, pero lógicamente la misma lengua y ya con la preponderancia, ¿no?, de catalán. Luego el Diccionario Normativo Valenciano, que comienza en 2002 y prácticamente, bueno, pues empieza a publicarse ya en 2014, ¿no?, con Camps principalmente como presidente. Pues luego llega ya y la AVL pues acata la unidad, ¿no?, la unidad de las lenguas. Y luego la Universidad de Valencia también acata la unidad por estas fechas, con lo cual, bueno, esto es un poco, ¿no?, el preámbulo de todo lo que luego pues acaba siendo los países catalanes, donde, bueno, también hay muchas historias, hay muchos autores también que han trabajado con esto. Pero en este momento, a ver, solo en primaria y secundaria en la Comunidad Valenciana hay cerca de 6.000 profesores de valenciano. La mayoría de ellos son ya filólogos catalanes, lógicamente. Es un ejército, esto ya es un ejército. Esto es lo que vivimos en los centros. Yo soy profesor de un instituto de educación secundaria y bueno, pues esto se nota mucho. A ver, en cuanto a la cronología de la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana, pues tenemos los primeros derechos ya quedan escritos en el Estatuto de Autonomía, el primero de 1982, siendo Sonís como presidente en funciones, ¿no?, en un momento de transición entre partidos. Y luego llega la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Bueno, el decreto ya en el PP del 2012, donde empieza ya a utilizarse la lengua vehicular, distintas lenguas, para vehicular materias que no son de lenguas, ¿no? Y bueno, pues donde llega ya el mazazo es ya con Compromís en la Consellería de Educación, que es en 2017, donde es el conseller Vicent Marsá que publica el decreto 9 de plurilingüismo, que ese conseguimos
conseguimos tirarlo abajo, anularlo, con la ayuda de Coapa y Concapa, que estuvieron aquí, y Idiomas de Educación, asociación a la que pertenezco. Y bueno, pues conseguimos anularla, pero claro, luego ya vino la Ley 4 de plurilingüismo, que es la que sigue ahora vigente, ya con Ximo Puig, ¿no? Ximo Puig lo que hizo fue poner a un cargo de compromiso para decir, bueno, pues ahí queda eso. Y vamos a hacer una gran presión, ¿no? Bueno, y ahora en 2020 se publica la LOMLOE de Pedro Sánchez, que es otro majazo. Esto es lo que nos marca un poco toda la imposición. A ver, esta es la ley. Esto es lo que realmente yo quería presentar. Si nos vamos al lado izquierdo, lo que pretende decir la ley es que, bueno, pues tenemos confirmado un 25% de castellano, otro 25% de valenciano y un 15% de inglés. Luego, cada centro, el consejo escolar debe determinar otro 35% de cómo se vehiculan las materias, pero, a ver, esto lo tiene que aprobar el claustro, el consejo escolar, y al final, ¿quién lo aprueba? Pues bueno, pues un equipo directivo que ya hay grandes dosis de contaminación. Los objetivos que vienen en el artículo 11, o sea, 5 artículos después, ya dicen que el objetivo es llegar al 50% de valenciano. O sea que la ley ya contempla la segunda columna. Pero, ¿qué ocurre? Pues que profesores de inglés, pues no hay tantos, ¿no? Como para llegar ni siquiera al 15%, para cubrir ese 15%. Por lo cual va subiendo el valenciano y luego la realidad ya queda en la cuarta columna, que son inglés 10%, castellano 25%, valenciano 65%, pero a ver, esto tampoco es la realidad. Primera, porque no se respetan los porcentajes, no se respetan las troncales, que ahora con la LOMLOE ese término vuelve a desaparecer, el término de materia troncal. No se difunden los PLCs. Todos los centros tienen una obligación, ahora en mayo, cuando empieza el periodo de matrícula, de publicar los PLCs. No hay ningún centro que los publique. Pero es que además no se respetan, se van cambiando. Se supone que cada 4 años pues, tienen estabilidad estos PLCs, pero no es cierto. No se respetan las comunicaciones a los padres en ambas lenguas. Y luego se adoctrina en la escuela. Perdón. Y luego hay otra cosa. El señor Marzán creó todo un ejército de asesores lingüísticos que son los que se encargan de que todo esto realmente, todos esos incumplimientos de la ley y esa realidad, pues que sea realmente así. A ver, esto es de 2019. Entonces, de repente, ¿no? Ya con la ley en marcha, más de 200 colegios, hay una estadística, 209 creo que eran, ¿no? Empiezan con planes experimentales para fulminar el castellano. Esto era en infantil, chavales con niños con 3 años. Bueno, planes experimentales con 200 centros, porque por ejemplo, el PP hizo planes experimentales de introducir cambios lingüísticos con el inglés, ¿no? Como lengua principal, pero lo hizo con 6 centros. Eso es un plan experimental, pero con 200. Bueno, a ver, escuelas europeas en Europa hay 13 y en España tenemos solo una. La tenemos en Alicante porque hay unos 1000 funcionarios europeos que están aquí en la WIPO, la Agencia de Patentes y Marcas, es la institución más importante en España. Entonces, bueno, pues hay a 3 kilómetros de aquí, hasta aquí en la zona de la playa de San Juan, está la Escuela Europea de Alicante, y estas barras que veis azules es la lengua materna, es decir, el modelo europeo que está en toda Europa está basado en lengua materna. Luego la roja es la segunda lengua, la verde la tercera, esa que hay un poquito más oscura en azul. Bueno, pues hasta 5 lenguas. Cada nivel corresponde, bueno, pues a lo que aquí, aunque no es exactamente lo mismo, lo que aquí es primaria, ESO y bachillerato, ¿no? Que allí es de otra forma. Pero es un modelo que realmente da importancia a la lengua materna, ¿no? Que tanto hincapié, bueno, dieron aquí esta mañana, tanto Pilar como Victoria. Exacto. Bueno, vale, la ley 4, la que ahora mismo está aquí en la Comunidad Valenciana, a la Constitución no la respeta, porque el castellano es derecho y deber, las dos cosas. Bueno, por eso no se respeta. Luego el artículo 30 dice que los españoles tienen el derecho y también el deber de defender a España. Bueno, pues lógicamente las consecuencias que tiene todo eso tampoco se respetan. El Estatuto de Autonomía. A ver, los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas, pues cada uno dice una cosa, pero concretamente en Valencia, pues el artículo 6 dice que el valenciano es un derecho. Dice, todos tienen derecho a conocerlo y a usarlos, y a recibir la enseñanza en valenciano. Es un derecho, pero en ningún sitio dice que es un deber.
Es decir, la Constitución sí dice que el español es un deber, pero aquí en la Comunidad Valenciana el valenciano no es un deber, porque no está escrito en este artículo. Luego, en el mismo artículo dice que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Que tampoco, bueno, concretamente hay muchísima discriminación. Y luego dice también que se delimitarán por ley los territorios en donde predomine una lengua y otra. Vale, esto ya aparece en la ley de uso del valenciano, un año después. Entonces, bueno, pues ahí estas zonas de color verde se supone que son las castellanohablantes, a pesar de que parecen muy grandes, hay mucho espacio ahí, pero realmente son un poquito menos pobladas, excepto la Vega Baja, la parte de abajo, que ahí vive muchísima población. Aquí tenemos muchos representantes, además ponentes, que intervinieron ayer en esta zona, la Vega Baja de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Entonces, bueno, pues, a ver, ahí lo que la ley esta incluye la exención, es decir, los que son de estas zonas tienen la posibilidad de exención de la lengua valenciana, pero ahora con la ley 4 se produce una incoherencia, que es que tú puedes estar cursando las matemáticas en valenciano, mientras que no cursas la lengua valenciana. Esto es un absurdo. O sea, esto a cualquier juez que se lo digas con un poco de sentido común, dice, bueno, ¿pero qué clase de exención es esa? Y luego, bueno, pues Alicante está declarada como zona valenciana hablante. Aquí hemos hecho muchas encuestas en muchos institutos y te sale un 3%, ¿no? Como lengua madre, lengua familiar. Un 3, un 4, un 5, depende del barrio, Hay barrios con un poco más, un poco menos. Pero Alicante es clarísimamente castellano. O sea, que no es cierto ese mapa, está mal. Vale, luego con la LOMLOE también mucho cuidado, cuidado con los ámbitos, porque los ámbitos se está juntando el valenciano con la historia y esa unión y con la literatura. Esa unión, la verdad es que es peligrosísima. La LOMLOE elimina la calificación del castellano como lengua vehicular. Las administraciones públicas y no la alta inspección, las administraciones velarán por las normas sobre lenguas. Luego, la administración ya no garantiza ofertar educación en castellano. Se suprime una frase que aparecía antes en la LOMCE, que era el uso de lenguas no será fuente de discriminación, incluso venía de la LOE. Y ahora esa frase ya no existe. Vale, y luego, bueno, pues ya por dar alguna pincelada, alguna cosa más, los topónimos. A ver, cuando tú lees un artículo, siempre dice, pues, Lleida, Girona, A Coruña. A ver, ¿qué es uso oficial? ¿Por qué los periódicos utilizan estos términos? O sea, aquí tenemos una confusión tremenda aquí en España. El uso oficial es el POE, el diario oficial de la Comunidad Valenciana, un bando de un ayuntamiento, pero el resto no es oficial, los periódicos no son oficiales, nada es oficial. ¿Por qué estamos utilizando esto? La RAE lo tiene claro. Luego, bueno, ya la forma en que lo defiende, pero la RAE también lo tiene claro. Yo creo que debemos empezar a utilizar en todo tipo de documentos. Nadie utiliza Munchen ni London, ¿no? O sea, de Londres o Múnich. Y luego, bueno, pues para hacer también un poco hincapié en el requisito lingüístico, me encantó la ponencia de Miguel Ángel Robles, bueno, fue magnífica. Pero bueno, pues por dar un poco alguna pincelada más, aquí en la Comunidad Valenciana, pues incluso en encuestas que hemos hecho, hemos comprobado que los padres eligen valenciano, pero es por el gran chantaje del requisito lingüístico. Entonces, cuando todos los padres eligen algo porque están sujetos, sometidos a ese chantaje, pues no hay forma ya de luchar contra esto. Luego hay otro problema, y es que, un docente o un funcionario que ya tiene el valenciano, esa ventaja, pues al final le convierte en adoctrinador. O sea, al final acaba adoctrinando porque él se siente aventajado. Entonces, nosotros en Idioma y Educación decimos que el requisito lingüístico es la lacra. Creemos que todo parte de ahí y que es lo que hay que realmente abolir. Y bueno, pues el requisito lingüístico, concretamente en el caso del profesor, pues genera lo que está ocurriendo, que la profesión del profesor, pues por muchas estadísticas y porque ya se conoce, es el más separatista de todos los gremios, ¿no? El requisito consideramos que ha transformado a los profesores en adoctrinadores. Aquí la Comunidad Valenciana, concretamente los sindicatos, que es un cuadrito que sale de la izquierda abajo, pues están prácticamente monopolizados por el STEP y por algún otro, pero radicalmente separatista. Entonces, bueno, pues ¿qué hay que hacer? En Idioma y Educación pensamos que hay que hacer estas cosas. Por un lado, nosotros pedimos el derecho a elegir lengua vehicular, aunque estamos en pleno debate aquí en la Escuela de Todos con eso y con la conjunción lingüística, pero lo que sí hace falta es una ley nacional, hace falta una ley nacional también de topónimos,
eliminar definitivamente el requisito lingüístico. Yo soy profesor de formación profesional de sistemas electrónicos. Allí nos llegan profesores que no saben de mecanizado, de electrónica, de electricidad, ciertas especialidades, pero van aprendiendo. Lo digo porque no se hace esto también con las lenguas, con el valenciano. El requisito lingüístico, o sea, nos mata. O sea, si no conseguimos abolir esto, yo creo que no llegamos a ningún sitio. Y luego, por último, dar valor a una lengua que es global. El español es la lengua de la cultura, de la música, del turismo, la alegría, la seducción, la emoción. Hoy en día, bueno, pues, tenemos una fuerza muy grande y yo creo que tenemos que defenderla. Vuelvo al requisito lingüístico, ¿no? Ya para finalizar, que es que con requisito lingüístico los padres eligen esa lengua y al final acaba todo con adoctrinamiento y separatismo. Bueno,